Diálogos del pensamiento. Bueno, claro que hay un retroceso enorme, hay que decirlo con toda claridad. Perdón, estoy aquí igual que tú, Ramón. Pero en realidad esto no es solamente una hipoteca o un retroceso en términos de soberanía, sino realmente significa un riesgo para la nación. Hay que ver históricamente, después podemos revisarlo, pero desde el golpe de Estado contra Madero, la promoción de levantamientos militares contra Cárdenas, como el de Zedillo, por ejemplo, grupos nazis financiados por Inglaterra, que Roosevelt se negó a promover ese golpe de Estado porque Inglaterra estaba empujando, precisamente porque decía que no podía tener en la frontera un país fascista y que si no era Cárdenas vendría el fascismo. Bueno, todo esto estuvo promovido directamente por las compañías petroleras. Ahí me recuerda mucho esta reforma a la reforma que hizo en 1901 Porfirio Díaz, una reforma en beneficio absolutamente de las compañías petroleras, luego podemos abordarla, pero el punto es que esa reforma no fue hecha por Porfirio Díaz, sino por los entonces dueños de las grandes compañías petroleras en México, sobre todo Pearsons. Y hoy sabemos que la reforma energética del gerente Peña Nieto, pues como buen gerente, pues él solamente siguió instrucciones del Departamento de Estado. La reforma fue hecha y es sabido por la filtración precisamente de los telegramas de Hillary Clinton a raíz del conflicto que se dio por haber utilizado su propia computadora personal en asuntos del Departamento de Estado. Bueno, que la reforma energética de México se hizo, se gestionó y se cabildeó desde el Departamento de Estado, con Hillary Clinton, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos evidentemente en una situación de entrega de el recurso más importante del país, que en algún momento ha significado alrededor del 50% del PIB, a veces del 40%, hoy está mucho más abajo, anda alrededor del 20 y tantos, pero bueno, es circunstancial, y lo que sí estamos viendo es un intento de regresar, de hecho se está dando ya de alguna manera el regreso a estas concesiones que significan la entrega del recurso natural más importante para México, que sí es propiedad de los mexicanos y que sí ha beneficiado a los mexicanos, que esta Universidad de Guadalajara, por ejemplo, en buena medida se pudo crear y sostener con los recursos que generaba el petróleo. Esta reforma peñista o ponderada peñista del 2013 hacia acá, en realidad yo pienso que no es peñanietista, sino que data inclusive de antes. Felipe Calderón inicia gestando los primeros intentos para él, lo que él llamó también su propia reforma energética desde el 2009, recordemos, ¿no? Ninguna de las dos ha tenido efectos realmente ambientales, ambos han sido efectos ambientales positivos, efectos ambientales negativos sin duda. No han sido reformas que de manera profunda intenten revertir nuestra dependencia en una economía basada en el carbono, sino todo lo contrario, fortalecerla cuando el discurso que se nos ha vendido es que ha sido para colaborar, porque somos una nación comprometida y que si el cambio climático, cuando en realidad nuestra economía no es verde en ningún sentido. La llamada reforma energética pues reforma todo menos de dónde pretendemos obtener la energía. Estamos teniendo una pintadita sobre energías alternativas, eventualmente estaremos transitando a las mismas con un altísimo costo social también. Sin embargo, es un hecho que no hay un convencimiento del Estado para trasladar precisamente nuestro entorno energético y dejar esa dependencia o esa codependencia petrolera, ¿no? Es un aspecto de una enormísima falta de responsabilidad. Estamos observando un desmantelamiento sistemático a lo largo de todo el año pasado de las dependencias ambientales. Están liquidando técnicos, prácticamente desaparecen dependencias que tienen que ver con áreas naturales protegidas, nuestros técnicos en flora, nuestros técnicos en fauna. Es una cosa pavorosa. Remoción de personas con larga experiencia, con larga trayectoria, no nos habla sino de un
quisiera decir olvido, pero no, al revés. Me parece que están haciéndolo con una enorme atención para poner a personas que pueden realizar lo que desean que realicen, ¿verdad? Con duplicidades de funciones también, desde un aspecto jurídico y político muy interesantes para el estudio, en mi opinión, ofensivas para el sentido común, con la creación de la ASEA, cuando existe una Profepa que de manera amplísima debió haber fortalecido sus propias facultades, ganando otras atribuciones, fortaleciéndose, y eso no pasó. Crearon una segunda agencia para la seguridad industrial, para la seguridad en materia de hidrocarburos, y esto me parece un doble discurso sumamente riesgoso en el que ya tenemos un largo tiempo y sin duda los efectos ambientales mexicanos pues afloran por doquier, ¿no? Sí, yo creo que el problema del medio ambiente va mucho más allá de esto que se denomina pues la reforma energética. El problema empieza con la manera en que se han hecho concesiones sobre todo el subsuelo, y esto viene de mucho más atrás, cuando se empezó a conceder prácticamente el territorio nacional a las compañías mineras para la exploración de superficie. Entonces tenemos que hoy prácticamente, me parece que entre el 17-18% del territorio nacional ya está concesionado, con un pago mínimo de prácticamente centavos por hectárea, una cantidad realmente de burla que pagan las compañías mineras y que destrozan precisamente el suelo nacional. Y esto afecta efectivamente a comunidades. No solo es un caso que se da en México, ¿no? Acabamos de tener el caso de esta Berta Cáceres en Guatemala, que fue asesinada precisamente porque se oponía en este caso a una compañía extranjera que estaba afectando a la comunidad que yo represento. Entonces a mí esto me parece, como digo, un riesgo no solo de una regresión, sino una vuelta al riesgo del país. Va a estar sometido a los intereses de grandes economías financieras internacionales, que a veces son más poderosas que las de las de muchas naciones, ¿no? Y que son capaces y han promovido golpes de Estado. Y que van a velar por sus intereses definitivamente, y no se van a sujetar como no se sujetaron a las leyes mexicanas, que fue el motivo principal de la expropiación petrolera en el 38. Y bueno, pues seguramente vamos a volver a empezar a ver este tipo de cuestiones en materia petrolera, pero ya la estamos viendo en la cuestión minera. Es decir, las compañías mineras pasan por encima de cualquier interés comunal o nacional, porque ellos van sobre la obtención de los recursos naturales. El aspecto sí económico, el aspecto ambiental, pero en el sentido de que no son efectos que van a recaer sobre terceros desconocidos. Percibimos pues sí que si los pueblos indígenas, que los pueblos originarios que se ven directamente afectados, pero al estar afectando un recurso como el suelo, no están siendo afectados solamente ellos, que no es poco. Estamos siendo afectados absolutamente todos. Afectar al suelo es afectar nuestros recursos en agua, nuestra posibilidad de seguridad alimentaria, afectar en flora, afectar en fauna, afectar la calidad de vida de regiones enteras o de ecosistemas, ¿verdad? Que van a perder elementos cruciales o que van a ver menoscabados elementos cruciales para que la calidad de vida de muchos o de todos se vea menoscabada en sentidos que ni siquiera podemos medir, ¿no? A pesar de la corrupción. La corrupción es un problema, pero no es el problema de Pemex, ¿sí? Segundo, Pemex es una empresa muy exitosa. Por decir algo, en 2012, que es cuando sale este documento, tenía aproximadamente una producción por 1.200.000 pesos como ganancia. Pero el Estado mexicano le tomaba ese billón 200 millones, más una pequeña, y le dejaba alrededor de 48,000 millones, ¿sí? Más o menos. Esos 48,000 millones
se utilizaban supuestamente para refuncionar a Pemex. Apenas alcanzaban para cubrir intereses de deudas que había adquirido Pemex, precisamente porque desde 2009 se le tumba a Pemex prácticamente todas las ganancias. No tiene un impuesto como lo van a tener las empresas privadas internacionales, que va a ser una cantidad mínima, por cierto, de la producción de petróleo, ¿sí? Como un 7%, una cosa así, una cantidad muy reducida, o $7 por barril, una cosa así, mucho menor de lo que paga Pemex. Pero se dijo que Pemex con esta reforma ya iba a entrar en una situación de competencia similar a la que van a recibir las otras empresas, por lo menos para poder competir la empresa estatal. Bueno, resulta que este año, con motivo de la crisis, del mal manejo de la economía, porque el país ahora está sobreendeudado, tenemos otra vez una deuda equivalente más o menos a la mitad del Producto Interno Bruto, ¿sí? En este momento. Es decir, estamos en un proceso que nos está llevando a una situación económica difícil. Y en ese contexto, Pemex otra vez fue saqueado. Pero no solo, fue endeudado, porque tuvo que recurrir a préstamos para financiar los recursos públicos. Entonces esta vez ya no es el 30%, el 33%, el 40% del presupuesto nacional, pero sí es alrededor del 20 y tantos, ¿sí? O sea, es muy importante. El resto se obtiene de la llamada reforma fiscal, donde se van sobre los sectores medios y los trabajadores, esos impuestos que es lo que la salvó, y remesas. Remesas es la más importante en este momento de los ingresos nacionales, ¿sí? Entonces, bueno, pues estamos en una situación en la que realmente no es Pemex el que está mal, sino la manera en que es saqueado. De tal manera que hoy Pemex parece ser que no sé si alrededor del 30 o poco o el 40% de su capital se debe, está endeudado. Es decir, está un poco a un paso de una quiebra técnica. Me parece interesantísimo esto de los diálogos del pensamiento, porque cómo aprendo cuando escucho, ¿verdad? A personas como Jaime. Y lo que mencionas también es que ciertamente la seguridad en Pemex y en otras dependencias que tienen que ver con la energía, precisamente, está siendo actualmente calificada por la nueva agencia, por la ASEA, ¿verdad? Lo que inspecciona, originalmente Profepa, actualmente para efectos de toda la industria de hidrocarburos y derivados, lo está realizando ya desde que fue creada con la reforma esta nueva agencia, ¿no? ¿Por qué los costos de seguridad además son más baratos? Bueno, pues porque ellos solitos, recuperando lo que mi colega señala y nos dice siempre, ellos se los guisan. Mi colega Mariano Beret, recupero esto que lo menciona, ellos se lo guisan y se lo comen. Es decir, ellos promueven sus propias evaluaciones de impacto ambiental, ellos las evalúan, ellos establecen la norma y por supuesto ellos se vigilan solitos. Entonces es una agencia de seguridad industrial que se aprueba a sí misma. Es como si a mis estudiantes en el aula, para examinarlos, esencialmente eso es lo que hace uno en las clases, ¿no? Yo doy la clase, discutimos, aprenden y los examinamos bajo un método tradicional. Pero es como si yo llegara con las respuestas del examen y entonces sí ya puedes responder para que te vaya muy bien, ¿verdad? Y yo salgo perfectamente evaluada como profesor porque ya te di las respuestas. Entonces soy un profesor maravilloso porque todo sale perfecto siempre, porque claro, te estoy dando la respuesta de lo propio que te voy a preguntar. Así es como está funcionando actualmente en la ASEA. No estoy diciendo que todo mundo, porque también coincido en la apreciación en que sí puede ser muy pronto para evaluar la eficiencia de la ASEA, pero me parece muy significativo que los costos de producción, ¿verdad?, puedan reducirse ostensiblemente porque yo estoy vigilando mi propia seguridad bajo mis propios parámetros de seguridad. Entonces, pues claro que siempre voy a salir maravillosamente porque estoy estableciendo mis propios parámetros. No estoy diciendo que no podamos a través de la ASEA aspirar a una reforma, etcétera,
tenemos personas muy capaces allí también, hay que decirlo, pero se antoja sospechoso que hayan tenido que crear una agencia paralela para realizar estas funciones que perfectamente hubiesen podido ser escaladas desde otras instancias. Hace algún tiempo se trató de que en la primavera, zona natural protegida, se iba a establecer un campo geotérmico por parte de la Comisión Federal de Electricidad, se dañó toda la superficie, hubo un montón de protestas, venía el presidente en ese momento y bueno, la respuesta fue pintar de verde esta zona para que desde arriba se viera verde, ¿no? Es decir, esa es la forma en que se soluciona desde estas instancias los problemas de carácter ambiental. En este país de ficción, en este país de simulación, en este país donde tenemos una simulación permanente, donde tenemos crímenes terribles como el de Ayotzinapa y simplemente se oculta la cabeza como avestruz y se dice que es un problema de un municipio o cualquier otro tipo de cuestiones, siempre viene la simulación, viene la preocupación fingida y bueno, acciones como esta que son tan cínicas y realmente tan burdas, pues muestran mucho el carácter del sistema político mexicano y en este caso del interés de proteger el medio ambiente. Una pintura que al parecer incluso dañó mucho más todavía la corteza de esta zona. O sea, para que desde arriba el suelo no se viera afectado, alguien decidió que debía pintarse, sí, pero no solamente pintarse, sino utilizar pintura de la peor calidad para que el suelo se afectara, bueno, no pensando en ello, pero fue tan tonta, tan estúpida la decisión, que no solamente se ocultó, sino que la pintura terminó dañando más el suelo. Es un doble discurso y es un discurso perverso y yo creo que no debemos olvidar además que fue también... Fue y es en el Bosque La Primavera, un área natural protegida altísima, de altísima vulnerabilidad y fragilidad y de vital trascendencia para el área metropolitana de Guadalajara, de una extraordinaria trascendencia regional, para la recarga del agua también. Tiene un enormísimo costo afectar la primavera, cualquier área, pero claro que la primavera para los tapatíos y para Jalisco es de una alta significación. A mí me gustaría también reflexionar de la cuestión, ¿por qué se pintó de verde? Por la geotermia. No dejemos de observar que la geotermia sigue por allí latente, ¿verdad? Seamos cautos y seamos sospechosos de lo que pueda venir con esta llamada reforma energética, porque nos venden que todo es muy bonito y muy limpio, pero todo tiene costos. Y eso de hacer geotermia dentro de un área natural protegida es que yo no le encuentro la lógica, no sé de cómo lo pondrán ustedes, pero a mí me parece que no hay justificación por ningún sitio, por ningún lado, y eso hay que decirlo alto y fuerte. No hay manera de hacerlo con precaución, con cautela. No nos quieran vender espejitos, por favor, eso no debe de ser posible en ninguna parte, porque las grandes potencias que sí explotan la geotermia no lo hacen dentro de las áreas naturales protegidas y nosotros tenemos, países. Claro, y nosotros tenemos la brillante idea de que lo podemos hacer con toda seguridad y con toda certidumbre. ¿A quién quieren engañar, por favor? Y entonces de los despidos que están efectuándose, como tú comentabas, este desmantelamiento. No, eso es laboral, eso no entra en... No, ciertamente, pero tiene un efecto muy claro, claro en observar lo que están haciendo. Pues. No, claro, pero yo la impresión que tendría es que tratan de crear una instancia que pueda ser menos vista y menos recurrida, y puedan controlar más para darle las mejores condiciones a las empresas petroleras. Un Profepa hecho... Ad hoc. Sí. Sí, a la medida de las necesidades y los gustos de quienes ingresan. Querrán comentar sobre la inminencia supuestamente del ingreso de compañías que vengan a ofrecer petróleo, gasolinas, combustible, y los efectos que ello va a tener, o sea, bajo qué condición, bajo qué marco regulatorio llegan, en términos pues se someten. Gracias, perdón. ASEA las va a estar vigilando, bajo qué términos, no sé, querrán comentar al respecto. Se me hace curioso ver camiones nuevos, movidos por gas natural, ¿no? Este fracking extrae, entre otras cosas, gas. Pues qué paradójico
en el camionzote, movido con gas natural, y que ese gas provenga de una estrategia de extracción que le da en la torre literalmente a agua, tierra. Digo, yo lo poquito que conozco de la fractura hidráulica, he visto gráficas, no más que gráficas, pero es no, de hecho ya ha generado grandes problemas y protestas en Estados Unidos. ¿Y dices que no está regulado aquí en México el asunto de la extracción? No hay norma, pues no se ha aprobado todavía las limitaciones técnicas. O sea, hay nomás una disposición, pero no hay una delimitación de tantos centímetros más para... O sea, no hay disposiciones normativas técnicas para técnicas, exactamente. Entonces yo llego hecho a andar para la seguridad en el fracking. O sea, hay un vacío legal que yo puedo aprovechar para... Específicamente. Y aún así hay, aunque la tuviésemos, es una técnica en sí misma riesgosa. Entonces, es que es relativo. La norma puede decir lo que quiera. Claro. La práctica, o sea, de todos modos sigue siendo. La realidad es otra. Entonces, es que estás dañando la corteza de la hay que tierra. ponderarse. No importa si lo haces con más límites o con menos límites, estás dañando la corteza. Y aparte toda la inversión de otros recursos, ¿no? Lo de con el agua, que nada más es infectándola. Y, claro. ¿Cómo no contaminas al agua? O sea, ¿cómo evitar contaminar el agua? Con todo y que la regulación fuera pues así inmaculada, ¿no? Los accidentes existen. Además. Hay tantos tipos de suelo diferentes, ¿verdad? Entonces, no podemos tener certidumbre jamás. Y aquí en China es una práctica extraordinariamente riesgosa. Y yo creo que eso es lo que debería haber ponderado el Estado mexicano. O sea, es un riesgo al que le queremos entrar. Necesitamos entrarle